La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. Hola, bienvenidos a este podcast junto con mis compañeras Andrea Gutiérrez y María del Mar Merchán. Hablaremos de los inicios de la radio en Colombia, uno de los primeros países en Latinoamérica en desarrollarla. Bueno, Andrea y María, bienvenidas, y a mis compañeros de la Universidad Uniminuto, también les quiero contar daticos curiosos de la radio en Colombia. Yo les quiero contar que la radio en Colombia nació con unos aficionados que empezaron a ver que en Europa estaban haciendo unas transmisiones construyendo unos equipos y que estos equipos se pueden hacer en casa. Y como todo buen colombiano, pues también decidieron hacerlo. Así que cogen unas bobinas y las enrollan y así crean pequeños transmisores. También les quiero contar que la radio en Colombia arrancó esencialmente con las clases más altas, más pudientes, que compraban el radio porque sabían que lo que iban a encontrar. Sintonizaban en onda larga, donde unas señales que llegaban desde Europa o que llegaban desde los Estados Unidos o desde Cuba, o que sintonizaban onda media desde Bogotá o Cundinamarca. Así ellos escuchaban por medio de la radio y sabían exactamente lo que querían comprar. También les cuento que el primer transmisor de radio que se hizo en Colombia estaba en Barranquilla, y aquí estamos hablando de finales de 1928. El señor Elías Pelet en Barranquilla hizo la primera emisora, de la cual por supuesto no se guarda, no se mantiene ninguna grabación, y era en principio La Voz de Barranquilla. Bueno, y antes de empezar esta introducción, les quiero hacer un pequeño homenaje a mis compañeros que están en radio con una frase que dice: la radio es el más mágico de los medios de comunicación. La radio nació en Colombia con la fundación en 1929 de la HJN en Bogotá y La Voz de Barranquilla, abriendo paso a la creación de otras emisoras en las principales ciudades del país. Aunque no quedan muchos registros sonoros de esa época, Señal Memoria conserva testimonios, recuerdos y algunas grabaciones muy curiosas de los pioneros de la radio en Colombia. El año 1920 fue el nacimiento de las primeras transmisiones radiales comerciales del mundo, un honor disputado por diferentes emisoras de Estados Unidos y que al poco tiempo fue replicado en países como Gran Bretaña, Argentina, Canadá y Holanda. Colombia, por su parte, luchaba por incorporarse a aquel adelanto tecnológico, desarrollado 2 décadas atrás por Guglielmo Marconi. Claro que sí, un saludo muy especial a Andrea Gutiérrez y Eduardo Guerrero, mis colegas. Quiero contarles que en la historia temprana de la radio colombiana, esas historias de pioneros fueron resumidas en Semblanzas Históricas de la Radiodifusión, un programa realizado por el maestro Gonzalo Vera Quintana para la Radio Nacional, en cadena con todas las emisoras del país, con motivo de la Semana de la Radio, una actividad que se hizo en Colombia durante los años 50. En este programa, con puestas en escena, se hace un homenaje a los emprendedores que en las principales ciudades del país se formaron como radioaficionados y luego como gestores de las primeras emisoras comerciales. Además de La Voz de Barranquilla y la HKF, el programa exalta la labor de nombres como la emisora Nueva Granada, La Voz de Antioquia, La Voz de la Víctor, Radio Manizales, Radio Santander, La Voz del Valle y las emisoras fuentes. Junto con los indicadores del periodismo radial, el radioteatro, las transmisiones remotas y los primeros programas musicales, el reconocimiento continúa con la mención de 2 espacios históricos: La Carpeta Mágica de Enrique Ramírez Gaviria, primer programa realizado en cadena por estaciones de todo el país en 1937.
seguido 3 años después de la cadena Cresto, después Bogotá y la cadena Bolívar en Medellín. Los años 40 fueron un auge de la radio pública, con la radiodifusora nacional, las transmisiones deportivas, los concursos radiales, los radioteatros y la naciente industria discográfica. Una historia que entonces apenas nacía, pero ya está cerca de cumplir un siglo. Hola María y Eduardo. Sí, yo recuerdo porque mi padre y mi abuelo me contaban que las primeras emisoras colombianas, 6 años después, el gobierno fue quien tomó la decisión de utilizar esa tecnología en la emisión de una programación radial pero permanente, ofreciendo licencias para este fin y proyectando la primera emisora estatal. Ya para los años de 1929, como el 5 de septiembre, nació la HJN, que era la primera emisora del país con estudios instalados en los sótanos del Capitolio Nacional y un transmisor en Puente Aranda. Al ser del Estado, estaba adscrita a la Biblioteca Nacional y su vocación era educativa, bajo el lema La cultura del mundo al oído de los colombianos. Medio siglo después, así recordaba la historia de esta institución don José Patrocinio Castañeda, programador de música colombiana en la Radio Nacional, la emisora hija de la HJN, de la mano de Daniel Samper Ortega, las voces de Fernando Gutiérrez Reaño, Elvira Fálquez, Fenita Restrepo y el apoyo técnico de Luis Ramírez Arana y Rafael Chacón, además de colaboradores como Guillermo Abadía Morales y Alfonso María de Ávila. La HJN se convirtió en la voz del Estado colombiano durante 8 años. Fue cuando el gobierno de Eduardo Santos tristemente decidió su liquidación.